En este vídeo, exploraremos la historia del Mencho. Prepárense para un viaje informativo y cautivador que nos llevará a través de décadas de intriga y desafíos. Comencemos. El estado de Michoacán se revela como un lugar de contrastes y riqueza cultural. Sus escenarios cambiantes, desde montañas hasta costas, ocultan historias que han moldeado la región y trascendido a nivel nacional. Michoacán es conocido por su vitalidad cultural y arraigadas tradiciones. Los mercados rebosan de productos frescos y coloridos, los artesanos preservan habilidades ancestrales y las festividades llenan las calles de alegría y devoción. Pero la magnificencia de Michoacán no se limita a su cultura. Su paisaje variado abarca desde playas bañadas por el sol hasta montañas cubiertas de nieve, pasando por exuberantes selvas y lagos serenos. Este escenario proporciona un telón de fondo único para una región que ha forjado identidades y narrativas individuales. Detrás de la belleza y vitalidad de Michoacán yace una realidad menos visible pero profundamente arraigada. A pesar de su diversidad y cultura, la región también ha sido testigo de desafíos implacables que han dejado cicatrices en su tejido social. Fue en este telón de fondo diverso y vibrante donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, el 17 de julio de 1966, una figura que emergió no solo como un producto de su entorno, sino también como un protagonista en su historia. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del crimen como el Mencho, es una que se teje desde los inicios mismos de su juventud. En un entorno de dificultades y limitaciones, su camino se bifurcó hacia un destino que lo llevaría a los dominios más oscuros del crimen organizado. Criado en un entorno de modestia en Michoacán, México, el Mencho experimentó los desafíos de la pobreza y la falta de oportunidades desde joven. En este contexto, las redes del crimen organizado encontraron un terreno fértil para sembrar la semilla de la delincuencia. Desde temprana edad, el Mencho se vio atraído hacia actividades delictivas. La dinámica del entorno y las presiones económicas crearon un escenario en el que los caminos hacia la legalidad eran limitados. Las oportunidades para los jóvenes como él a menudo estaban entrelazadas con la vida en el crimen organizado. Los inicios oscuros de Nemesio Oseguera Cervantes en el crimen organizado marcarían el inicio de un viaje que lo llevaría a los niveles más altos de poder y notoriedad en el submundo del narcotráfico. Su historia es un recordatorio de cómo las circunstancias y decisiones tempranas pueden moldear de manera profunda y duradera el camino de una persona en la vida delictiva. Los inicios de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, en el mundo del narcotráfico se caracterizaron por su astucia y capacidad para forjar conexiones. Desde sus primeros pasos, mostró una voluntad decidida de sobresalir en un ambiente lleno de riesgos y desafíos. En su búsqueda de poder y lucro, el Mencho estableció conexiones con diversas organizaciones narcotraficantes, entre ellas el Cártel de Sinaloa. Estas colaboraciones tempranas le permitieron obtener experiencia y conocimiento en el intrincado mundo del tráfico de drogas. Durante esta etapa inicial, el Mencho demostró una capacidad innata para establecer alianzas y negociaciones con otras organizaciones. Sus habilidades como negociador y estratega lo convirtieron en un actor a tener en cuenta en el complejo tablero del narcotráfico. A medida que el Mencho construía puentes con diferentes grupos, su influencia y renombre aumentaban. Su capacidad para sortear los obstáculos y adaptarse a los cambios en el panorama del narcotráfico lo convirtió en una figura prominente en este mundo de operaciones secretas y competencia feroz. En los recovecos del mundo del narcotráfico, un cambio trascendental estaba en marcha. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. En 2007 emergía como una figura clave en la formación de una nueva entidad criminal que alteraría la dinámica del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. La génesis del COANG se originó como una escisión del Cártel de Sinaloa, donde el Mencho había establecido su presencia y forjado alianzas. Sin embargo, diferencias ideológicas y de liderazgo precipitaron una fractura que daría lugar a una nueva y poderosa fuerza en el panorama del crimen. El Mencho lideró esta transición, uniendo a miembros leales bajo la bandera del CJNG.
Su visión y liderazgo magnético capturaron la atención de aquellos que compartían su ambición y determinación. El CJANG comenzó a tomar forma como una organización que buscaba el control y la influencia en los territorios disputados. Con el emblema del CJANG como estandarte, la nueva organización empezó a expandirse y a desafiar el equilibrio de poder existente. Bajo la dirección de El Mencho, el CJANG se convirtió en una fuerza formidable, caracterizada por su audacia y su disposición a recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos. Para asegurar su posición en el escenario del crimen organizado, el CJANG se enfrentó a rivales y autoridades por igual. Los enfrentamientos armados se convirtieron en una parte inevitable de su estrategia, ya que buscaban expandir su influencia territorial y mantener el control sobre las rutas de narcotráfico. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJANG estableció una reputación como una organización dispuesta a librar batallas sangrientas por su territorio y su influencia. Esta determinación y disposición a utilizar la fuerza los catapultaron a un lugar de prominencia en el escenario del narcotráfico en México. El Mencho emergió como un líder carismático, capaz de inspirar lealtad y devoción entre sus seguidores. Sus discursos apasionados y su habilidad para comunicarse con la base del CJANG le otorgaron una autoridad magnética que pocos podían resistir. Sin embargo, la cara más oscura de su liderazgo también se hizo evidente. El Mencho empleó una brutalidad implacable para sofocar la disidencia y mantener el orden interno. Ejecuciones y represalias demostraron su disposición a utilizar la violencia como herramienta para consolidar el poder del CJANG. A medida que El Mencho consolidaba su control sobre el CJANG, se convirtió en una figura que inspiraba tanto respeto como temor. Su liderazgo combinaba el carisma magnético con la brutalidad inquebrantable, creando una dinámica que aseguraba la lealtad y la obediencia de quienes estaban bajo su mando. La expansión del CJANG se hizo evidente a medida que se infiltraba en nuevas áreas de México, estableciendo su influencia en territorios previamente controlados por otras organizaciones criminales. El cartel no dudó en desafiar a rivales y autoridades en su búsqueda de hegemonía. Pero la ambición del CJANG no se limitó a las fronteras mexicanas. La organización extendió sus tentáculos hacia el extranjero, estableciendo alianzas con cárteles y organizaciones criminales en otras partes del mundo. La internacionalización de sus operaciones les permitió diversificar sus actividades y expandir su red global. El CJANG demostró una habilidad impresionante para adaptarse a diferentes contextos y utilizar conexiones estratégicas para lograr sus objetivos. A medida que sus operaciones se extendían por diversos territorios, su influencia y su capacidad de generar ingresos aumentaban de manera significativa. La expansión internacional del CJANG marcó un capítulo audaz en su historia. Su habilidad para moverse entre diferentes contextos y su capacidad para adaptarse a los desafíos lo convirtieron en un jugador influyente en la escena del narcotráfico a nivel global. Las operaciones del CJANG no conocían fronteras, y su presencia se hizo sentir en diversos rincones de América Latina y Estados Unidos. La lucha por el control del territorio y las rutas de tráfico se convirtió en un campo de batalla sangriento y sin cuartel entre el cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales. Los enfrentamientos violentos dejaron en claro que la competencia por el dominio era una cuestión de vida o muerte. Los enfrentamientos entre el CJANG y otros cárteles o grupos rivales fueron caracterizados por su brutalidad y su audacia. Las calles se convirtieron en campos de batalla, mientras los miembros de diferentes facciones se enfrentaban en tiroteos intensos que a menudo duraban horas. Los enfrentamientos eran marcados por explosiones y estrategias militares, ya que los cárteles rivales competían por el control de rutas de tráfico lucrativas y territorios clave. Los intentos de usurpar el dominio del CJANG a menudo eran respondidos con una resistencia implacable y una violencia extrema. La violencia extrema caracterizó la estrategia del CJANG para intimidar a sus rivales y establecer su supremacía. Torturas brutales y ejecuciones públicas se convirtieron en elementos cotidianos en su búsqueda de eliminar cualquier amenaza a su control. Estas escenas de violencia extrema
dejaron una marca indeleble en las comunidades afectadas y en la historia del CJNG. La cruda realidad de la lucha por el poder a menudo se manifestaba en su forma más brutal y siniestra, dejando a su paso una serie de vidas destrozadas y familias traumatizadas. La ambición del cártel Jalisco Nueva Generación no se limitó al narcotráfico. Bajo el liderazgo implacable de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, la organización diversificó sus actividades, involucrándose en otras empresas ilícitas que ampliaron su influencia y poder. El CJNG se embarcó en el tráfico de armas, facilitando el acceso a armamento pesado que fortaleció su posición en los enfrentamientos y le permitió ejercer un control aún mayor sobre su territorio. Además, la organización recurrió a la extorsión como una fuente adicional de ingresos y como una forma de establecer su dominio en áreas bajo su influencia. La búsqueda despiadada del poder del cártel Jalisco Nueva Generación se extendió más allá de las operaciones criminales directas. La organización empleó una combinación letal de corrupción y represión para mantener su control sobre territorios y comunidades, silenciando a aquellos que se oponían a su autoridad. La corrupción fue una de las herramientas más efectivas del CJNG. Sobornos a funcionarios locales y autoridades permitieron a la organización operar en la oscuridad, evitando una intervención efectiva por parte de las fuerzas del orden y garantizando una operación relativamente sin obstáculos. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se convirtió en uno de los objetivos más buscados tanto por las fuerzas de seguridad mexicanas como estadounidenses. La caza de este líder del cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en un esfuerzo conjunto para poner fin a su reinado de terror. Las autoridades de México y Estados Unidos unieron fuerzas para llevar a cabo operativos conjuntos destinados a capturar a El Mencho. La cooperación transfronteriza se convirtió en una parte esencial de esta lucha, ya que ambas naciones buscaban poner fin a la influencia del CJNG y su líder. Las agencias de seguridad de ambos países compartieron inteligencia y recursos en un intento de desentrañar las redes que rodeaban a El Mencho. Las reuniones de alto nivel, el intercambio de información y los operativos conjuntos fueron elementos cruciales de esta colaboración. Las operaciones conjuntas buscaron reducir los espacios de maniobra de El Mencho, acorralándolo en áreas clave y aprovechando su presencia en diferentes regiones para llevar a cabo capturas exitosas. La cooperación entre agencias permitió un enfoque multifacético en la búsqueda del líder del CJNG. El Mencho demostró ser un maestro en el arte de cambiar de identidad y apariencia, lo que dificultaba su detección. A pesar de los esfuerzos conjuntos de las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos, lograba esquivar sus intentos de captura una y otra vez. El Mencho demostró ser un enigma inalcanzable para las fuerzas de seguridad, evadiendo hábilmente sus intentos de captura y manteniéndose en la clandestinidad. Su habilidad para eludir su detección y moverse sigilosamente dentro de las sombras dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado, convirtiéndolo en un desafío persistente que las autoridades continuaban enfrentando. Actualmente la búsqueda de El Mencho por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses sigue siendo un objetivo clave. Se ha ofrecido una recompensa significativa por su captura y los esfuerzos para detenerlo continúan. Sin embargo, El Mencho ha demostrado una notable habilidad para evadir la captura y mantenerse en la clandestinidad, lo que ha dificultado su detención. El legado de El Mencho también es un triste recordatorio de los desafíos persistentes que enfrentan los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley en la lucha contra el crimen organizado. Su capacidad para operar en las sombras, evadir la captura y mantener un control efectivo sobre una organización tan influyente resalta las debilidades en los sistemas de seguridad y cooperación internacional. El Mencho sigue siendo una figura muy reconocida en el mundo del narcotráfico. Su fortuna es estimada en $5,000 millones, y eso es todo, amigos. Espero que hayan encontrado esta exploración del Mencho informativa y esclarecedora. Si desean saber más sobre otros temas apasionantes, no duden en suscribirse y dejar sus comentarios. ¡Hasta la próxima!